Amigos, amigas, bienvenidos a las jornadas de literatura infantil y juvenil. Yo lo digo como si no hubiera empezado todo el día, pero bueno, pero para mí recién empezaron. Gracias a todos por estar acá. Vamos a presentar este libro que se llama Caleidoscopio Crítico, 9 ensayos sobre literatura infantil. Es un libro que, bueno, ahí vamos a contar un poco la historia, pero bueno, los propulsores están a mi izquierda, ¿no? Son Johanna Holt y Daniel Naum. Y a mi derecha están dos de los autores. Bueno, ellos también son autores. Y lo comentábamos esto en la radio, ¿no? En Uruguay, a partir de los 90, hubo una especie de estallido, de una gran, digamos, no sé si estallido, pero digamos que la literatura infantil y juvenil creció a un ritmo muy importante, pero muy importante. Y eso se siguió incrementando a partir del 2000, del siglo XXI, y lo que comentábamos con Daniel Naum y Johanna Holt, es que ese crecimiento de la creación literaria no se vio compaginado con un crecimiento de la crítica literaria, ¿no? De la investigación o de la reflexión sobre literatura infantil y juvenil. Muy al contrario, yo creo que eso le comprende las generales de la ley, en el sentido que la literatura también, todo el aparato literario, está en estos momentos, digamos, por lo menos digamos que no está en su mejor momento la crítica literaria, por decirlo de una forma, ¿no? No está en su mejor momento, ¿no? Y esto no es solo de Uruguay, y no es solo de toda la literatura, no es solo de la literatura infantil, sino que eso está ocurriendo en muchos países, ¿no? Es como un poco el espíritu de la época en el que, bueno, eso lo pienso yo, digamos, ¿no? Que cierta hipersensibilidad o el dominio de las redes sociales, donde todo, estamos más abiertos al elogio y no tanto a la crítica, y somos menos resistentes a la frustración que implica que te critiquen, que te digan aspectos negativos o que están valorados negativamente de tu obra. Lo cual por supuesto, es una gran confusión de esta época, ¿no? Porque no hay forma de crecer si no es a través de una dialéctica, si no es una interacción si no es un contraste con la recepción, ¿no? El que crea, el creador literario, las creadoras literarias, tienen que contrastarse, tienen que comunicar y tienen que contrastarse con la lectura, no solo de los lectores, que obviamente sigue siendo el centro, ¿no? Lo más importante, sino también con los especialistas o los lectores especializados o los que han hecho, digamos, han trabajado, para formarse como lectores, específicos, especializados. Esos son los críticos, esos son los investigadores y esos son los que tienen que hacer, esa tarea. Pero bueno, dentro de este panorama que estoy trazando muy rápidamente, hay reacciones, por suerte hay reacciones, ¿no? Hay gente que reacciona y hay gente que dice, que es necesario reflexionar e investigar la literatura infantil y juvenil. Y bueno, a partir de un curso que dieron Daniel Naum y Johanna Holt, donde hubo trabajos al final de ese curso, se plantearon editar estos 9 ensayos sobre literatura infantil. Este libro, en ese sentido, yo lo califico como un mojón, en el sentido de que realmente en un panorama donde no abunda la crítica en los medios de prensa, en los portales web, hay, por suerte, algunas excepciones. Johanna mencionaba a Rosana Peveroni en La Diaria, yo también mencioné a Vicky Mórtola, como el Tukiti, ¿no? Con el portal web, que son como emprendimientos, iniciativas. Bueno, en este caso, los 9 ensayos sobre literatura infantil se plantean metas muy ambiciosas por un lado y también muy disímiles, porque claro, yo en el prólogo digo que es un campo muy grande y hay que empezar por alguna parte, ¿no? Y ahí está Sergio López Suárez, que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Sergio López Suárez! ¡Feliz cumpleaños! Le vamos a cantar y todo. Después le vamos a cantar. Bueno. Ese es el problema, sí, entona. Ese es el problema.
Bueno, Caleidoscopio Crítico son estos 9 ensayos. Los autores son María Noel Cardoso, que está aquí, Claudia Díaz Vergallo, Johanna Holt, Dinora López Soler, que está a mi derecha, Daniel Nahum, que está a mi izquierda, Gabriela Olivera Otazú, Giovanna Piceda Monzón, Elizabeth Rodríguez y Paola Suárez. Les decía, el libro está dividido en 2 partes, en 2 secciones. Una es sobre literatura infantil y juvenil nacional, uruguaya, y la otra abarca la literatura universal, ¿no? La idea también de, yo lo digo ahí en el prólogo, ¿no? Que, como decía Borges, ninguna literatura nos es ajena, ¿no? Entonces, toda sirve para reflexionar y toda sirve para desarrollar el sentido crítico. Y son muy disímiles los ensayos. Yo lo que le decía también en la radio, por ejemplo, que el trabajo de Dinora López Soler con el diccionario, ¿no? Digamos, no es el que está acá, ¿no? Vas a presentar el diccionario. Este no es el que no está acá en este libro. Pero quiero decir que ese diccionario, hay algunas investigaciones que son como portales para otras investigaciones. Claramente, ese trabajo del diccionario de Dinora va a ser muy importante. Y aquí, lo que hace Dinora en este libro es rescatar a un escritor de Colonia, ¿no? Bertolino, que yo realmente lo desconocía. Es un escritor que estuvo muy radicado en esa zona, ¿no? Y en Buenos Aires, y no tuvo, digamos, por lo menos aquí no tuvo demasiada presencia o demasiada repercusión. Y es parte de la tradición uruguaya, ¿no? De literatura infantil y juvenil, que hay que conocer. No sé, Daniel, si querés hablar algo, o les voy comentando a cada uno los trabajos. Creo que no. Sí, hablando vos tranquilamente. Sí, hablando vos tranquilamente, ¿no? No, sí, podemos hacer un breve resumen del contenido, ¿no? Dale. No, bueno. ¿Que lo haga yo? Bueno, está. Bueno, dale. Entonces simplemente digo, no me voy a acordar de todos los 9 trabajos, pero sí, pero básicamente, por ejemplo, Gabriela Olivera Otazú va a hablar de un escritor pero muy olvidado hasta aquí, que es Fernán Silva Valdés, y lo hace a través de su cuento Los niños enlunados. Por ejemplo, Elizabeth Rodríguez es la única, y yo lo planteo que en el libro, es la única que no aborda un asunto, no aborda un libro específico, sino, no aborda un contenido, sino el continente. Aborda el tema de los libros álbum, ¿no? Entonces desarrolla lo que es ese continente de literatura y en parte también pone en valor algo que la literatura infantil y juvenil aporta a la literatura en general, ¿no? O sea, ya sabemos que el dispositivo libro tiene más de 500 años, pero también ya sabemos que ese dispositivo puede ir variando, ¿no? Sergio López Suárez se ha dedicado a experimentar sobre ese dispositivo y a tratar de darlo vuelta para todas partes. Bueno, Elizabeth Rodríguez habla del libro álbum, que es algo específico, o bastante específico, de la literatura infantil y juvenil, pero yo me atrevería a decir que tampoco está determinado que tenga que ser solo la literatura infantil, ¿no? O sea, podría irse a la otra literatura, la literatura más grande. También, por ejemplo, Daniel Nahum se va Elizabeth Rodríguez habla del continente, bueno, Daniel Nahum habla del continente sudamericano, ¿no? Habla de ese continente y va a dar un panorama, lo cual es muy ambicioso para un trabajo, un panorama de la literatura infantil y juvenil, pero él lo plantea que ya se empieza peleándose con la LIG, ¿no? Con la literatura infantil y juvenil. Él dice que va a llamarla LIG, va a llamarla literatura infantil, y propone que si no habría que llamarla LIJA, literatura infantil, juvenil y adulta, porque es cierto también que la literatura, parte del desarrollo que tuvo en las últimas décadas, es que los libros de literatura infantil y juvenil tienen capas de significación para que llegar a los más chicos y también a los más grandes que le van leyendo a los más chicos, para que los más grandes que le leen a los más chicos no se aburran tampoco. Es algo muy similar por lo menos yo lo veo similar a las películas de Pixar, cuando Pixar innovó esa forma de hacer cine, que consiste en que, que cada película tiene al menos 2 o 3 capas, y con chistes, porque muchas veces el adulto que tiene que llevar a los niños al cine. Lo mismo con los libros, que tienen que comprarlos. Pero bueno, Daniel Nahum, si querés pues hablar de este trabajo tuyo, que es un trabajo muy arduo, ¿no? Roberto Bertolino ya lo dije. En el caso de Johanna Holt, se mete con el tema de
género y con el tema de la ciencia, ciencia. Sí, las mujeres científicas. Las mujeres científicas en la literatura uruguaya, una cosa muy, muy específica. Marianela Cardoso, que está aquí, va a hablar del Cántaro Fresco de Juana de Ibarburu. Y bueno, también están, ¿cómo es? Los que hablan de Claudia Díaz. Claudia Díaz habla de Peter Pan, ¿no? Peter Pan. ¿No? Y Paola habla de los demás tabúes. Es cierto, Paola Suárez habla de la muerte, ¿no? El tabú que rigen los libros, pero digo yo, no rigen las pantallas, ¿no? O sea, hay un tabú en los libros de literatura infantil, pero en las pantallas, que son para niños o jóvenes, no existe ese mismo tabú, ¿no? Y eso lo menciona. Después también está, ¿qué más? Moira Sotelo y Silvia Soler, ¿no? No, esos son los autores que yo analizo. Después está Giovanna Piceda. Hay mucho nombre. Hay muchos nombres. Bueno, Giovanna Piceda, que realiza un trabajo colectivo con sus estudiantes en Colonia, que tratan es el último. Es el último trabajo. colectivo de estudiantes. Es cierto. Y no sé si me falta alguno más, sí, no. Seguramente sí. ¿No? ¿Ya nos falta? ¿La dijiste? Sí, lo dijiste. Bueno, eso, son muy disímiles, obviamente no vamos a hablar exhaustivamente de todos, pero bueno, es parte de este inicio, de este mojón. Yo creo que no es inicio tampoco, ¿no? Porque hay que frenar a veces con esa costumbre uruguaya de que cada generación o cada tanto se va reinventando la pólvora y se dice, bueno, este es el inicio, no sé qué, no sé cuánto, y estamos siempre reiniciando, pero creo que es un mojón, creo que sí, claramente, y creo que estas autores y estos autores no va a ser la última vez que lo vamos a ver hablando de literatura infantil y juvenil. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante para sus trayectorias y para la trayectoria sobre todo de la LIG, o la LI, como le gusta a Daniel Nahum. Bueno, no sé si quieren hablar Daniel, Dinora. Daniel habla, bueno. No, la pelea por las siglas creo que es una cuestión que hay que darla porque en verdad el sintagma literatura infantil fue un invento editorial, ¿no? Es decir, nosotros observamos Quiroga u otros autores nacionales, ¿no? Como Julio Ceda Rosa, como Paco Espínola, que escriben para niños también, no solo para niños, sino que escriben para adultos y también para niños. En ningún momento hablan de literatura infantil, el sintagma aparece más o menos por la década del 50, después de la guerra, ¿no? Y tiene que ver con una segmentación etaria que también genera otras problemáticas, ¿no? Porque cuando vamos a una librería, ¿no? Y le pedimos al empleado un libro para regalar, nos dice qué edad. Claro. Digo, pregúntame cuánto lee, pregúntame cuánto sabe, pero no la edad, porque parece que si tengo 11 años y me dan un libro para 10, quedo mal parado y no puedo disfrutarlo. Me parece un absurdo eso, ¿no? Es decir, las editoriales segmentan. ¿Recuerdan El barco de vapor, por ejemplo, una editorial muy conocida española? Decía primeros lectores de 7 a 8 años, de 10 a 12. Pero, ¿con qué criterio? Por lo menos, digo, si establecen eso, por lo menos que digan el criterio que utilizan para segmentar. Perdón, ¿no? Y después los periodistas, como yo, le preguntamos, ¿para qué edad? ¿Para qué edad? Y todos los autores me dicen, no, pero yo escribo para chicos, no escribo para tanta edad. Claro. Que uno pueda entender que tiene más palabras o más signos lingüísticos en general que dibujos, bueno, puede ser para más grandes, porque además existe el prejuicio de base de que el niño no interpreta todo lo que se le lee. Y yo me pregunto si los adultos interpretamos todo lo que leemos, es decir, partimos de la base que los adultos entendemos todo, ¿no? Leemos el Quijote y todos entendimos lo mismo. Entonces, la pelea va un poquito por allí. Entonces, si establecemos que hay una literatura infantil, y creo que, bueno, en alguno de los libritos, uno de los verdes que aparece por allí, nuevas consideraciones, se establece algunos criterios para determinar cuál es la infantilidad del texto, ¿no? Porque así como cuando hablamos de literatura barroca, establecemos determinadas características que hacen que ese texto sea barroco, o si hablamos de literatura
ya no estéticamente, sino regional, hablamos de literatura latinoamericana. Bueno, se supone que hay determinados factores que hacen que ese texto pueda ser considerado latinoamericano. También deberíamos entender algunos factores que hacen que la literatura pueda ser infantil. Y creo que hay dos componentes fundamentales que hacen que la literatura pueda ser llamada literatura infantil. Y uno de estos es la reversión, ¿no? La existencia de versiones constantes. O sea, desde que surge un texto hasta que se lee, se ha pasado por diferentes textos y no sabemos ese proceso. Es decir, leemos lo que llamo un pseudotexto. ¿Qué significa esto? Creer que el texto que estoy leyendo es el original. Cuando en verdad, si voy a lo que podríamos llamar fuente, como Perrault o los hermanos Grimm, vamos a encontrar otra versión de lo que creíamos original. Entonces, el pseudotexto se percibe como el texto original, pero no lo es. Y la característica del texto infantil, una de ellas, la otra es la ilustración, es la reversión constante. Y cuando no se da a nivel diacrónico, esa reversión se hace a nivel sincrónico. Por ejemplo, ¿qué es Harry Potter? ¿No? ¿Qué es una saga? ¿Es una novela? ¿Es un videojuego? Manuel Cardoso, háblame de por qué te metiste con Juana Ibargurú en un momento en que Juana parece que está un poco de capa caída, o por lo menos la prosa. A ver. Si podemos salvar el examen. Sí. A favor de lo que está diciendo. Graciela Montes escribió una preciosa ponencia que se llama Por una literatura infantil sin adjetivos. Sí. Claro. No, está bien. El hecho de adjetivar o no, yo creo que es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Borges negaba la existencia de la literatura infantil, Croce también, Benedetto Croce lo negaba, ¿no? O es literatura o no es literatura. Eso ya está, en parte superado, porque podemos entender que la literatura infantil, como adjetivo infantil, existe en la medida que también existen otras literaturas. Entendemos, sí, como Borges, que existe toda una literatura, es un solo sistema, está todo precioso. El problema está en que segmentamos la literatura, ¿no? Llamamos literatura uruguaya, argentina, regional, ¿no? Es decir, o si no, desde el punto de vista estético, la vamos segmentando, ¿no? Para establecer características. No es lo mismo la literatura medieval que la renacentista. Claro, eso está claro. Para estudiarla, ahí está, es como para delimitar un objeto de estudio. No ponerle adjetivo, yo tengo muy claro el artículo de Montes allí, puede ser también peligroso, puede ser muy romántico en definitiva. Es una mirada en definitiva, ¿no? Pero sí entiendo que la literatura infantil es parte de la literatura, y que esta segmentación que representa o debería representar con exactitud el mundo infantil es importante, porque también es importante una literatura neoclásica, por ejemplo. Entonces, bajo la misma importancia, es que tenemos que establecer cuáles son las características de una y otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar la literatura toda como un sistema es algo que está muy bueno, en primer lugar, pero cuando vamos a hilar un poquito más fino, encontramos que no son las mismas características, ni siquiera del barroco europeo con respecto al latinoamericano. Entonces, ahí ya tenemos diferencias dentro del propio sistema. Y es justamente estas partes del sistema que se van conformando de una manera que nos lleva a la totalidad, a toda la estructura, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario llamar literatura infantil, y vengo buscando los elementos de la juvenil y no las encuentro. Si alguien encuentra esos elementos, genial, porque estaría allanando un terreno que ya está instalado en el mercado y en nuestra forma de hablar, y que correspondería a una teoría, por lo menos una mirada acerca del objeto, ¿no? Perdón. Bueno, sí, Dinora quiere hablar. Yo solo decía que una literatura sin adjetivos es de María Teresa Dureto.
Android. Andrés. Estábamos en tenés Argentina, razón, sí, pero era otra María Argentina. Teresa, sí. Hermosa persona. Exacto. Dale, bueno. Dale, Mariana. Bueno, lo mío clásico, ¿eh? Juan. El cántaro fresco. Ahí va. Ok. Bueno, hoy no voy a monopolizar mucho porque ya hablé hoy de mañana y bueno, todos tienen su espacio. Pero bueno, hoy de mañana cuando hablaba con Mariana, mi compañera, sobre Da Rosa, al inicio yo les decía que yo había empezado a trabajar con esta cuestión de la relación entre el mundo adulto y el mundo infantil. Bueno, me refería a este artículo. En realidad, que yo empecé a trabajar esa idea de cómo los adultos recuperan de la memoria su propia infancia. Entonces ahí se empezaban a tejer cuestiones que tenían que ver con la ficción, pero también con la autobiografía. Entonces, y en ese sentido se pueden dialogar el Buscabichos y el Cántaro Fresco, ¿no? Porque los dos autores plantean en el prólogo básicamente lo mismo, recuperar, La Rosa habla de los islotes de la memoria, su propia infancia, ¿no? Después, por supuesto, que las temáticas son distintas, ¿no? Porque responden a una sensibilidad distinta, ¿no? Por supuesto. Incluso géneros distintos, porque el Cántaro Fresco es un libro de poemas, ¿ah? Son poemas en prosa, que bueno, lo que plantean Arbeleche que es un gran estudioso de Juana, plantea que cada poema de este libro es como una especie como de un cuadro sensorial, ¿no? En donde se muestra a una mujer que a veces es madre, a veces es simplemente una muchacha que piensa, reflexiona sobre su infancia. Y siempre el motivo que habilita esa reflexión son elementos de la cotidianeidad. Bueno, yo qué sé, el charco que quedó en la calle, un mueble para guardar la fruta, una ratonera que está en un muro agrietado, ¿no? Inaugurando también una manera de entender la literatura. Ella de alguna manera es hereditaria de los poetas de la generación del 900, sus primeros libros, podríamos decir que tienen la misma sensibilidad o la misma estética, pero ya con el Cántaro Fresco empieza a girar hacia un lenguaje más sencillo, ¿no? No quiere decir que sea menos poético o menos valioso en absoluto. Y bueno, yo creo que esta cuestión de poner en el centro del Cántaro Fresco a la infancia, la reconstrucción de la infancia, con sus recuerdos, a veces con su hijo, ¿no? Con situaciones que tienen que ver con la crianza y con los cuidados en general, sumado a la sencillez del lenguaje, creo que ha sido como los elementos fundamentales para que esto sea considerado un libro de la literatura, de nuestra literatura infantil, ¿tá? Que está instaurado en las escuelas, en las aulas. A propósito de lo que planteaba una de las compañeras que intervino de mañana, que hablaba de hacer el camino lector, bueno, también un poco planteábamos eso hoy de mañana, y bueno, y en mi caso también el Cántaro Fresco formó parte de mi escuela, de mi, bueno, ahí Inés Sofi justo que la está mencionando, pero tal, que tiene que ver con mi construcción como lectora, ¿no? Que era el regalo que te hacían en la escuela cuando terminabas la escuela, te regalaban el librito del Cántaro Fresco, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, bueno, un poco por ahí, y después hago como una selección de poemas, para mostrar estos diferentes, temas, elijo algunos en donde está el enunciador como madre, elijo otros que es simplemente la muchacha que reflexiona, y sobre todo destaco esa cuestión del paraíso perdido, ¿no? La infancia como ese lugar de plenitud y de felicidad que se contrapone a un presente de mucha tristeza, de mucha nostalgia. ¿Ah? Juana vivió su adultez acá en Montevideo y eso fue muy doloroso en algunos aspectos para ella. Bueno, entonces, en este Cántaro Fresco hay como una contraposición entre esa felicidad y
esos momentos virtuosos de la infancia, y que también se da en Chico Carlos, ¿no? Eso lo esbozo, pero bueno, no da para todo. También, Y Morosoli también. Sí, Morosoli. También, ¿no? ahora me quedé pensando también en algo que lo planteabas en el prólogo de Juan Ibarburu, pero que se aplica a toda la literatura infantil, y que muchas veces, claro, como es tan básico, se soslaya, ¿no? O sea, la literatura infantil está escrita por adultos, y esos adultos escriben a lo que ellos piensan que son los niños, o sea, al niño mental que tienen o emocional que tienen, y con los cuales se tienen que identificar, y por eso ahí también la infancia vuelve a ser una construcción. El niño más cercano que tienen es el de la infancia, ¿no? El propio niño, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces no deja de ser una construcción en torno a una literatura que no siempre ocurre así con la literatura, que es a partir del receptor, ¿no? Mucha literatura, al menos, no sé, estoy pensando en los románticos, la idea era que se escribía sin pensar en el receptor, o se escribía para determinadas, o se escribía para la posteridad, en fin, que es una posteridad también totalmente imaginaria, el receptor era imaginario, pero en este caso es como más específico, es un receptor que por un lado lo tenemos ahí enfrente, pero es imaginario, también es mental. Es una operación que está en toda la literatura infantil y que muchas veces se soslaya, ¿no? Se habla directamente pensando en el receptor, en el niño, y si funciona eso con el niño, ¿no? Pero no se piensa ese pequeño pretexto, lo que hay antes del texto, ¿no? De ser escrito, ¿no? Que sería el receptor. Bueno, Bertolino, Sí, a ver, brevemente. claro, Cuando Daniel y Johanna me invitan a formar parte de esta publicación, entendí que era válido recordar a Roberto Bertolino. Tiene poca obra publicada, fue fundamentalmente publicada en la Argentina, esa obra, pero para el momento en el que publicó, los temas que trató, se anticipó a temas que están ahora en la literatura que se escribe para niñas y niños. Y lo hace en un nivel de lo que podríamos calificar, basándonos en algunos marcos teóricos, en lo que tiene que ver con una prosa poética, ¿sí? Y a su vez me interesó porque es un escritor que habla acerca de la infancia y de la infancia campesina también. Y ya que estábamos hablando y Pablo decía, ¿no? En este mundo, en el momento actual histórico, en el que parece que no tenemos la suficiente capacidad de resistencia, ¿no? A que nos critiquen, a que nos podamos frustrar, ¿no? A ese bajo nivel de criticidad en muchos ámbitos de la intelectualidad. Esto que voy a decir va para los que están escribiendo para niños y niñas y adolescentes en el Uruguay. Si nos ponemos a pensar, el niño y la niña que vive en ámbitos campesinos y rurales no está siendo protagonista de las historias que se escriben en este momento y que se publican en este momento para lo que es literatura infantil nacional. Hay una línea transversal que ha predominado lo citadino, la ciudad, ¿sí? Y yo me pregunto, vuelvo al tema de la diversidad que hablábamos en la primera mitad de la jornada de hoy, ¿sí? La diversidad, ¿no? Lo diverso. Entonces, creo que también esa construcción, ¿no? Tendría que estar, ¿sí? Y ese estar con la naturaleza, hay textos que están con la naturaleza, y acá está Virginia, un jardín ambulante, ¿sí? Pero no es la tónica constante, ¿sí? Y además, estoy hablando de lo campesino identitario de nuestro país, ¿sí? Identitario en el lenguaje, identitario en los lugares, identitario en la geografía, identitario, ¿sí? Identitario que permita justamente vernos representados. Entonces, creo que Roberto Bertolino lo tenía, creo que algunos autores lo siguen teniendo, pero que no es la constante, ¿sí?
Y entonces, en esa diversidad de la que queremos ser parte y de que todos los temas diversos estén, creo que también eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque no es solamente el ir a un lugar, sino que pasa con la vivencia del personaje que vive en el lugar, que no es lo mismo que visitar un lugar como protagonista en una trama, sino el que vive en un lugar. Porque el vivir en un lugar te hace una cabeza y te hace una cultura, porque tú percibes de acuerdo a cómo vives. Y eso me parece que estaría faltando en nuestra literatura actual que se publica para las infancias. Porque hay un mirar la existencia misma desde las diferentes localidades que forman parte de nuestro territorio nacional, que nos hace diversos. Que nos hace diversos en los vocabularios, que nos hace diversos en las metáforas cotidianas que se utilizan, que nos hace diversos en la percepción a través de los sentidos, de cómo se percibe desde lo auditivo, desde el vínculo con los otros, y eso tiene que ver con el ser y estar en un lugar, no solo en el de transitar porque un personaje está de visita en un lugar. ¿Me explico? Entonces me parece que yo estoy releyendo El Grillo, estoy releyendo la revista El Grillo que distribuía Primaria, y en todas las ediciones, en cada uno de los volúmenes, había una sección que decía páginas para el niño campesino. Y estoy tratando de analizar justamente la impronta desde la concepción que maneja Daniel de qué representación de la infancia estaba presente allí. En toda la revista El Grillo, ¿sí? Exacto, en toda la revista El Grillo, y en esas páginas en especial, ¿no? Porque forman parte justamente de reconstruir lo que somos, viéndonos en línea de tiempo hasta el último número del Grillo, que fue más o menos el 74, por ahí, ¿no? 1964. Muy bien, Dinora, y me dejas pensando también porque, ¿qué pasa? El Grillo es del año 30, de la década del 30 empezó, y lo que ocurre en Uruguay en el 2023 es que hubo un proceso de vaciamiento del campo, claramente, ¿no? O sea, bueno, acá Sergio es de Salto, yo soy de Fray Bentos, pero cuando se habla del interior, prácticamente, bueno, Johanna que está allá en Maldonado, prácticamente todos somos urbanos, o digamos todos, digamos, gente que viva bueno, Vicky dice que no. Claro, escribe la costa, de la Costa de Oro, exacto, claro. Sí. Sí, Patricia Libero. Claro. Sí, claro. Claro. Sí. Y bueno, pero el vaciamiento tiene que ver con eso, digamos, cuando lo que comentaba yo antes, de que cada escritor le escribe al niño imaginario que tiene dentro y que básicamente se conecta con el niño de su infancia, y lo que hay es que un dato de la realidad, digamos, el campo se vació y digamos hay menos gente viviendo en el campo. Por otro lado hay otra cosa también que es al mismo tiempo un gran proceso, que es el proceso de la globalización cultural, digamos, porque tampoco uno está en el medio del campo, está arriba de un tractor o una cosechadora, pero ya no escucha la radio, escucha el celular, ¿no? Eso está claro, todos lo están haciendo, ¿no? O sea, entonces la globalización va por otro lado. Nada, yo no quiero hablar más, quiero que hable Johanna, pero lo que quiero decir es que como caleidoscopio crítico genera reflexiones de muchas ¿no? Sí, así brevemente, en realidad también hablando de esto de la construcción de la infancia y del literario, cómo construir con los personajes. Pensar en los personajes es esencial en la narrativa, ¿no? Que me parece que les pasa a los escritores, primero construyo personajes, luego que parte del personaje va a aparecer en la historia, así como que no pasa nada. Y bueno, me encanta que nosotros también, ¿qué pensamos sobre esto de los roles, estereotipos, sobre el género, en cuanto a profesiones? Algo que también está como muy en boga ahora, ¿no? De sacar también en muchas biografías de mujeres científicas, ¿no? Ese rol que está también visto para el hombre, bastante visto para el hombre, y es impresionante la cantidad de mujeres que siempre hubieron en la historia y que incluso ahora en Uruguay están produciendo conocimiento, ¿no? Y no los conocemos. Pero también hay intentos
yo sigo viendo, también hay libros, pero más bien biográficos, de historias de mujeres que nos han dado reconocimiento de la vida diaria, ¿no? Que es súper importante para el hombre, ¿no? De la ciencia, la tecnología, es un proceso de civilización. Y bueno, yo en realidad analicé un par de libros uruguayos porque que mínimamente encontré desde lo narrativo. Si bien hay un montón de biografías de ellas, que fueron, etcétera, también de mujeres ilustres, ¿no? De todo tipo de las artes, pintura también hay, ¿no? Biografía de Juana, biografía de Primavera, y algunas científicas. Bueno, y en todas partes, o sea, encontré mínimamente algunos textos que tratan esto del género, pero si bien había personajes que se dedicaban a la ciencia y llevaban adelante las iniciativas de los científicos, metodológicos, etcétera, también aparecía el típico científico que tenemos todos, y ahí voy, ¿qué personajes tenemos en la cabeza también como mundo? Si todos pensamos que dibujen un científico, hay una prueba, un test, por así decirlo, de draw a scientist, dibujen un científico, todos terminamos haciendo la persona mayor, con el pelo tipo Einstein, lo que explotó algo con su bata, así la gran mayoría. Entonces, como mundo, también tenemos ciertos, ¿no? Ideas, que no salimos de eso, por más que digamos, ¿no? Que se van una y otra vez traduciendo, vivimos y vemos. Entonces pasa esto también en este libro que yo analicé, que era Milando, donde si bien aparece una mujer científica, una madre, también aparece el abuelo, que explota la casa. ¿No? Y a veces está más allá, la ciencia no va de la instrucción en lo más parafernal, ¿no? Y después también tenemos otros libros también que tienen que ver con lo didáctico, y está bueno porque en este libro, por ejemplo, una saga que se llama Más cerca del cielo, Silvia Soler, que trabaja muchísimo con lo que es la literatura, pero también la divulgación científica para niños, están muy lindas esa colección. Hay personajes, las arqueólogas son todas mujeres, todo femenino, y van al interior del ambiente, ¿no? Uruguay es tan diverso y es tan impresionante lo rico que hay en patrimonio histórico, que también faltan millones para seguir abordando eso como país. Y bueno, en esta construcción de personajes, estos personajes, desde la parte didáctica, porque también tenemos que ver que hay muchos libros que tienen que ver con lo didáctico, con presentar ideas, presentar conocimiento, que están presentes en las escuelas. Tiene que ver con lo literario, pero bueno, está ahí, ¿no? Está como libros, están. Sí. Y hay personajes quienes presentan ese conocimiento. Bueno, hay una niña muy curiosa, está 18 de julio, el tema del interior. Entonces, bueno, mi ensayo va por ahí, pero también reflexionando un poco por lo que hablábamos hoy. ¿Qué construcción de infancia hay? Pero ¿qué tenemos también los adultos? ¿Qué pensamos también de los niños, de los jóvenes? Todo ahí, ¿no? Todo ahí. Así como está el recuerdo, tuvo la niñez, también está metido qué pensamos de todo lo que tenemos. Y bueno, y esa es la otra. Bueno, Johanna, bárbaro, me dejaste pensando ahora también que ese movimiento digamos, de ir contra la invisibilización que se hizo a nivel histórico en este caso de mujeres, por ejemplo en la ciencia, tiene que ver con el espíritu de los tiempos de este momento también, de los últimos 20 años, en todos lados, y ya no saliendo incluso lo que es el canon literario de todos los países, está en veremos. Porque hay todo un movimiento, porque eso es gracias a las posibilidades que genera Internet para la circulación de información. Entonces, en todos los países, prácticamente, una vez me dijo un poeta chileno, en todos los países de América hay un grupo de poetas que están buscando un poeta que nadie habló porque hace años que fue invisibilizado, no sé cuánto, ¿no? Y lo están rescatando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que hace es que lo que es la estructura canónica de cada país, bueno, incluso de continentes, esté en veremos, esté cuestionada, pues, ¿no? Y obviamente eso se junta también con la lucha por los derechos de la mujer, y entonces, y por otras minorías, entonces eso genera también distintos impulsos, y que también le llegan a la literatura infantil. Pero bueno, podríamos seguir hablando, pero realmente eso simplemente para probar lo que dije al principio, y por suerte lo comprobamos, ¿no? No ensayo sobre literatura infantil, caleidoscopio crítico, es un
es un puntapié para seguir jugando, para seguir investigando y sobre todo para seguir pensando y reflexionando este objeto, este asunto que aparentemente es tan claro y no es, digo, y se demuestra que no es tan claro, que es la literatura infantil, ¿no? Es algo, porque también aún está discutiendo el nombre, ¿no? Entonces, se puede discutir hasta el nombre de este asunto vasto y muy complejo que es este sector de la literatura. Yo también estoy de acuerdo en lo que decía de María Teresa Andrueto, estoy seguro que ella lo está pensando desde el punto de vista de la creación, de la creadora, de que esto es literatura y nada más, y está claro que como creadora es como si fuera, no sé, alguien tejiendo, lo mismo tejer ropa para grandes, para chicos, para jóvenes, digamos, no dejas de ser una tejedora o un tejedor, ¿no? Claramente. Ella se considera a sí misma, porque yo la he entrevistado, he hablado con ella, se considera netamente una escritora, y es lo que es. En fin, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero terminamos por aquí. Muchas gracias.